La U de, N de la U de, naranja, este precio. y las tarjetas que vas a usar. Uy, Gracias a Dios en Misiones tenemos un postdoctor en Mm. economía. No es ni doctor ni es postdoctor en economía. Y fuera de ello es director de metodología y relevamiento estadístico del IPEC. Ujú. ¿Mm? Pero hoy lo convocamos por su formación económica para que nos ayude a bajar este tema y que todos podamos entenderlo. Estamos hablando de Darío Díaz, que está en línea. Darío, somos Silvia, Marcelo, Laureano. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Todo bien por acá. Quiero que nos ayudes de la manera más sencilla posible a entender qué variables hay que mirar para entender si es o no la salida de la recesión. Bueno, primero, por ahí digamos que estaría bueno tener en claro las cuatro fases de un ciclo económico. Bien. Bueno, primeramente hablamos de auge, después viene la recesión, la depresión y la recuperación. ¿Mm? Uh-huh. Bueno, ¿qué es la recesión? Bueno, la recesión es una de las cuatro fases de un ciclo económico, pero que se caracteriza por una caída generalizada de la actividad, digamos, económica, ¿sí? Cuando decimos esto es que se reduce el Producto Bruto Interno Real. También aumenta el desempleo, se contrae el consumo, se reduce la inversión, es decir, que los hogares y las empresas reducen el gasto, cae la confianza de los consumidores y de las empresas y puede haber también estancamiento o caída de las exportaciones. Técnicamente, ¿cómo sabemos los economistas si, si hemos salido de una etapa de recesión? Bueno, mira, técnicamente decimos que se sale de la recesión cuando hay 2 trimestres consecutivos que el PBI real crece, ¿sí? Uh-huh. Es decir, ese es el indicador por excelencia. ¿Por qué es el PBI? Porque el PBI es el valor de la producción final de todos los bienes y de todos los servicios que se producen durante un año. Es el indicador por excelencia que lo publica INDEC 4 veces en el año. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Uh-huh. Bueno, Argentina está en recesión porque ya van 3 trimestres que el PBI real cae. Uh-huh. El cuarto trimestre del año pasado, el primer trimestre de este año y el segundo trimestre. Por ende, estamos en recesión. ¿Por qué? Porque necesitamos saber primeramente cómo fue el tercer trimestre y después el cuarto trimestre. Uh-huh. Recién cuando hay 2 trimestres consecutivos, es decir, 6 meses de crecimiento sostenido del PBI, nosotros hablamos de que pasamos de la etapa de la recesión a la etapa de la recuperación. Uh-huh. Eso es, por un lado, digamos, siendo preciso técnicamente. Uh-huh. También, cuando uno habla de que uno sale de la recesión, uno tiene que fijarse varios indicadores, más allá del PBI, que sí sabemos que hay un cierto desfasaje, un cierto retraso, porque estamos en noviembre y estamos hablando que el último dato del PBI es del segundo trimestre, es decir, a junio, ¿sí? Entonces todavía hay varios meses que todavía nos faltan. Entonces los economistas intentamos tener datos un poco más actualizados, ¿sí? Entonces lo que dijo el presidente Milei es que a partir del último dato que informó la CAME con respecto a las ventas minoristas, en el interanual, cuando uno compara octubre de este año versus octubre del año pasado, había presentado un crecimiento del 2,9%. Uh-huh. Pero ese no es un indicador justamente, ¿por qué? Porque también veníamos de meses pasados que había caída. Entonces es allí donde se suele usar también el EMAE, que es otro que él también habló mucho por Twitter, ¿sí?
el EMAE se llama estimador mensual de la actividad económica, y ese es por mes. Y el EMAE, ¿sí? Justamente el último dato que nosotros tenemos es de agosto. Ajá. Este EMAE viene a ser como un anticipador del Producto Bruto Interno, ¿sí? Entonces, digamos, EMAE, uno tiene que analizar desestacionalizadamente, se dice, ¿sí? Porque justamente entre mes y mes puede haber aumentos o caídas que dependen de la estacionalidad. Si yo comparo, por ejemplo, la venta de helados, es muy probable que siempre noviembre, diciembre presente mayores ventas que agosto, ¿sí? Sí, Entonces, sí. los economistas usamos mucho la desestacionalización, es decir, quitar todo componente estacional. Bueno, cuando uno hace ese análisis, digamos que llevamos 3 meses de crecimiento del EMAE, 3 meses, es decir, desde junio, Sí. julio y agosto. Anteriormente veníamos con una caída bastante fuerte, por lo que al mes de agosto, todavía nosotros no hemos llegado al valor de noviembre del año pasado. Le doy el dato. A ver. El EMAE me indica, es un número índice, me indica 142.6. Ese es como el número índice en el cual uno tiene que basarse del último dato de agosto. Bueno, 142.6. En noviembre del año pasado, todavía con el anterior gobierno, el EMAE era 145.4. Entonces estamos diciendo que todavía no estamos a niveles de noviembre del año pasado, Se entiende. siendo que noviembre del año pasado estábamos en recesión todavía, ¿sí? Entonces, primer lugar, no, digamos que técnicamente no hemos salido de la recesión. Llevamos sí 3 meses de recuperación, pero ya les dije, para que uno hablar de una etapa de recuperación, tiene que haber 6 meses seguidos. Más en Argentina, que suelen haber muchas aumentos, caídas. Entonces ahora llevamos 3 meses, pero hace 4 meses atrás este mismo indicador, este EMAE, había caído. ¿Entienden? Entonces, digamos, llevamos solamente 3 meses. Ahora bien, ese es uno. Ahora, cuando uno se fija a otros datos, por ejemplo, tenemos la tasa de desocupación. Bueno, en la tasa de desocupación tuvimos aumento en el primer trimestre y en el segundo trimestre de este año. Cuando uno sale de la recesión, la tasa de desempleo tiene que caer. Y en los primeros 2 trimestres hemos tenido aumento. Ahora también otro indicador que es la tasa de empleo, donde justamente uno ahí lo que ve es la cantidad de puestos de trabajo que se crean. Estamos viendo que también en los últimos 2 trimestres, es decir, primer trimestre y segundo de este año, habíamos caído. Claramente nos está faltando el dato del tercer trimestre, que lo vamos a tener dentro de un mes aproximadamente. Ahora bien, otros datos que estuve viendo, por ejemplo, la construcción. Digamos que ahí todavía en ese sector hemos tenido caídas y aumentos en los últimos 3 meses, por lo que entonces no podemos hablar de una recuperación. Claro. Y el nivel de la construcción se encuentra todavía por debajo de enero de este año. ¿Sí? Hay un camino por recorrer. Claro. Es decir, después, por ejemplo, otro dato que también habló Milei, el IPI, que el IPI es el índice de producción industrial, ¿sí? Bueno, el IPI también muestra un comportamiento bastante errático y en los últimos 3 meses mostró un crecimiento, pero el número índice me indica a mí 122.5, siendo que en noviembre del año pasado el índice me marcaba 124.3. Es decir que con el índice de producción de la industria todavía no hemos llegado al nivel que teníamos en noviembre, siendo, paréntesis, que en noviembre ya estábamos en recesión también, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, digamos,
lo que se está viendo es que hemos parado de caer. ¿Sí? Sí, Solamente Pero eso, por no ahora. salir de la recesión. O sea, porque la recesión, para poder salir de la recesión, tienen que haber 6 meses o 2 trimestres de crecimiento continuo. sí, Entonces sí. todavía es muy apresurado y aventurado decir que hemos salido de la recesión. Y ni técnicamente tampoco podemos, digamos, hacerlo. ¿Sí? Bien, siguiendo este relato, bien, si tenemos 6 meses que se mantienen continuos, Sí. ¿qué viene después de esta recesión? Viene la recuperación. Ujú. Y la recuperación es cuando uno empieza a tener una torta que comienza a tener reparticiones a las personas del mismo tamaño que antes. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Porque yo puedo crecer en el tamaño de la torta, en el PBI, pero como crece la población también, puedo tener o la misma porción de torta o una porción de torta más pequeña, porque si la población crece más que el PBI, no me alcanzaría. Yo tengo que lograr que la torta, que en este caso es el Producto Bruto Interno, crezca en mayor medida que el crecimiento de la población. Sí. Es ahí donde cuando logramos eso, es que ahí, digamos, decimos que logramos crecimiento económico. ¿Cuál es el crecimiento económico? Es el PBI per cápita, por persona. Por eso uno suele decir, pero ¿cómo puede ser que estamos creciendo cuando utilizan esa palabra crecer, que yo estoy muy en contra de eso, pero dice, estamos, digamos, creciendo y yo no lo veo en mis bolsillos. Sí, eso. Y eso pasa porque la torta se está haciendo cada vez mayor, pero hay cada vez mayor cantidad de comensales. Claro, Exacto. claro. Entonces yo no, digamos, sí, la torta crece, pero también crece la cantidad de invitados que tiene esa. Entonces ahí, cuando uno pasa, si uno llega a tener 6 meses de crecimiento del PBI, después para poder llegar a la etapa de recuperación económica, ahí ya tenemos que dejar de ver solo el PBI, sino que tenemos que empezar a ver el PBI per cápita, por persona. Bien. Sí. Y cuando vemos ese PBI per cápita y vemos que el PBI dividido la población presenta cada vez números mayores, ahí sí estamos hablando de la recuperación económica y 6 meses después ya podríamos hablar de un auge, que es el crecimiento, digamos, económico. Entonces, paréntesis esto, lo que estamos viendo es que hemos dejado de caer. Bien. Todavía estamos en recesión y tenemos que esperar qué es lo que pasa ahora en estos 6 meses siguientes, es decir, perdón, en los 3 meses del tercer trimestre de este año, julio, agosto, septiembre, a ver qué es lo que pasó con el PBI y después claramente octubre, noviembre y diciembre, porque para poder salir necesitamos 2 trimestres. Ajá, Eso sería sí. en línea general. No sé si ¿Cómo, sí, pero cuesta cómo- porque cómo- es bastante técnico, pero bueno, Sí, trato de hacerlo lo pero más simple. como economista, ¿confías que este camino, esta metodología que está llevando Milei es la correcta? Y si por ahí podemos compararla con, creo que está todo escrito, ¿está copiando alguna fórmula de algún otro país o algo que se haya implementado anteriormente? Qué pregunta tan abierta. Sí, pues, Bueno, mira, sí, vamos a ver un poquito. Él se declara anarcocapitalista, entonces en ese aspecto lo que podemos decir que todavía no ha llegado a ser concreto su filosofía total. ¿Por qué? Porque todavía seguimos con cepo cambiario, porque todavía hay una regla monetaria que sabemos que todos los meses se devalúa la moneda 2,5%. Hay intervención todavía en ese aspecto. Y uno tiene que tener en claro que no podemos esperar ningún tipo de medidas que tengan que ver con el aliento al crédito, con el aliento al consumo, con el aliento a la inversión, porque justamente en base a su filosofía, ¿sí?, sistema económica, cada persona tiene que lograr digamos,
forja su propio destino. Es allí donde el grado de confianza que puedan tener los empresarios, que son los que van a tener que invertir y poner y hacer un costo hundido, decimos nosotros, porque ese monto que uno invierta tiene que tener cierta previsibilidad. Por eso es que yo, a ver, cuando uno estudia así, economía, es importante tener en claro la microeconomía y la macroeconomía. Uno puede pensar que la microeconomía seamos todos libres y que lo que uno produzca haya gente que quiera consumir, demandar, pero después en la macroeconomía, por definición, la macroeconomía, tiene que existir algún plan económico, un plan de estabilización, porque cuesta coordinar a todos los agentes económicos, en este caso a Sí. millones y millones de argentinos. Entonces, si uno deja todo a libre mercado, lo que vamos a tener que esperar es que de a una manera u otra la mano invisible que decía Adam Smith del liberalismo conduzca a que la gente le crea, a que haya Ah, confianza. Para decir, yo invierto este monto en bienes de capital, por ejemplo, y espero que se mantenga cierto orden macroeconómico. Pero ahí también uno tiene que fijarse, bueno, pero no es solamente el orden fiscal que es importante y era una de las causas de la inflación, eso todos los economistas, más de las escuelas que haya, coinciden, sino también qué hacemos con nuestra moneda, con el tipo de cambio. Y es allí donde todavía hay ciertas dudas porque, vamos a decir en pocas palabras, está bastante cara Argentina. No estamos siendo competitivos. Lo que pasa que históricamente en Argentina, para ser competitivos, para ser baratos frente al mundo, se devaluaba, ¿sí? El tipo de cambio. Bueno, entonces, como vos, digamos, generabas una devaluación, entonces claramente éramos baratos para, para las exportaciones. Pero ahora ya se cambió de esa filosofía, porque ahora él ya dijo que no va a devaluar. Y eso me despierta a mí varios signos de interrogación en que la competitividad, si no es por tipo de cambio, tiene que ser por costos y tiene que ser por productividad y tiene que ser por eficiencia. Y es allí donde para que las empresas compitan frente a China, frente a Estados Unidos y ni hablar frente a nuestros países no vecinos, frente a Brasil y a Uruguay, tiene que haber mayor cantidad de reformas, ¿sí? Estructurales fuertes que todavía no hay. Es cierto que hay algunas medidas de desregulación, pero todavía lo que tiene que ver con el costo fiscal, no hay grandes medidas. En lo que tiene que ver con la rebaja de impuestos, que eso es es lo que espera el sector. Y aunque en los últimos días hubo una baja en las tasas de interés, todavía falta mayor baja. Así que digamos, y ni hablar de los recursos humanos, donde justamente una de las maneras de lograr competitividad es con capital humano. Y si por un lado se desfinancia parte de la educación pública, uno tiene que generar cierto crecimiento, sí, 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 digamos, económico para que la gente se pueda pagar sus propios estudios. Y es allí donde veo signos interrogantes de acá al mediano plazo si va a ser sostenible ese posible crecimiento económico. Si yo estoy poniendo varias hipótesis ahí, ¿no? sí, sí, obviamente. Entonces, por ese lado es que yo lo que quiero ver es que haya un plan económico. Todavía creo que no hay un plan económico y él no cree en tener un plan económico, que eso por ahí en mi formación, digamos, como economista y en la macroeconomía tiene que haber por lo menos un horizonte de previsibilidad, ¿sí? Entonces yo digo que por ese lado lo veo todavía bastante débil en ese aspecto y pasamos a tener una dependencia muy, 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 muy fuerte del escenario internacional. Entonces, este blanqueo que el gobierno propuso y esta entrada de dólares frescos, otra vez vamos a tener que depender de hechos o shocks externos para que no decidan de nuevo llevar esa plata
Entonces ahí decimos, bueno, entonces nosotros tenemos que lograr no que los inversores externos solamente inviertan, sino que el propio argentino invierta. Y es allí donde tengo dudas sobre si el argentino promedio le cree hasta qué punto va Exacto. a hacer una inversión fuerte para poder después tener una recuperación. Darío, gracias porque ha sido clarísimo. Nosotros que no entendemos Sí. las cuestiones Atentos. técnicas bueno. de economía, nos ha quedado clarísimo de cuáles son los signos y estaremos atentos a que esto ocurra. Por ahora nos queda claro que no salimos, que Todavía no. la cosa no empeoró, pero todavía no mejoró como debería. Sería así, ¿no? La síntesis más popular, digo, fuera de Así sería de la los simple, dichos. sí, es decir, hemos dejado de caer. Eso es sería bueno. como la, Es una como buena. Pero la falta. buena noticia. Sí. Exacto. La buena noticia. Bien, Ahora exacto. falta poder todavía salir de Del pozo. este pozo. ¿No? Gracias, Bueno. Darío. Buen fin de Un semana. abrazo, gracias. Gracias y un fuerte abrazo a todos. Chau, chau. Chau, chau. El postdoctor en economía, Darío Díaz, que realmente nos ha dado una clase clarísima de qué prestarle atención para entender cuando nos hablan y nos dicen se terminó la recesión. Vamos, ¿cómo era el dicho? Como pedo de buzo, dijo, Pedo de ¿no? buzo, dijo, Sí. pero lo tenía El por acá. presidente dijo así, ¿no? Sí. Como para hablar de cómo estaba Pero eso lo creciendo había la dicho, economía en eso un lo había dicho discurso ahora, anterior. en abril creo que fue Sí, sí, ese discurso. La cuestión es que no. Estamos ahí planos, pero todavía no dimos ese paso como para decir, bueno, acá empieza la recuperación. Nos quedó clarísimo esa situación. Y muchas incógnitas. Vos fijate lo que claramente decía Darío, muchas incógnitas de, bueno, si no va a devaluar, ¿cómo va a ser para que los indicadores se ordenen? Bueno, nadie sabe porque no hay un plan. Es lo que justamente le preguntaba Marce, ¿no? Ah, No, ¿Cuál es la no medida? hay O sea, plan. ¿de dónde, a qué país o de dónde sale su No. plan? No. Él sabe que Vamos. tiene el liberalismo,